Atentos a la alabanza. Vamos de nuevo. Gracias. Amén. Telim Gracias. 121. Es Es el guardián de Israel. Shomer Israel. Qué hermoso. lo vamos a Solo, ir practicando. sí, gracias a los dos. Solo hay que apagar la cámara para que así se escucha mejor. Se nos olvidó a todos. Gracias, hermano. Muy bonita la canción. Sí. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener en nuestro estudio un texto que es considerado uno de los difíciles, para decir así, por muchos intérpretes. Un texto que parece oscuro, así le llaman. Texto difícil de entender. Entiendo que eso es difícil de entender para muchos intérpretes cristianos, porque lo que va a decir, lo que dice el texto que vamos a estudiar, obviamente no encaja bien con el concepto de la dogma de reemplazo que ellos tienen. Entonces, como no lo cuadra bien las ideas, lo trata como algo que no está claro. Las expresiones en hebreo no son centradas, no dejan lugar a una interpretación limpia, ¿vale? Algunos intentan forzar algo, pero se nota que no tiene coherencia, ¿vale? Pues hoy, con la ayuda del Elohim de Israel, mediante el espíritu de Yeshua, que nos ayuda en seguir la lectura de las escrituras, el estudio y el entendimiento de los textos del Tanaj, pues tratamos de comprender lo que nos quiere decir Jeremías capítulo 31 verso 22, ¿vale? Es el estudio que vamos a tener en cuenta en este día. Vamos a leer algunos versos más del Tanaj, del libro de Jeremías en especial, Jeremiahu. Pero el texto base va a ser este de Jeremías capítulo 31 verso 22. Así que de aquí el nombre de este estudio se llama Cuando la mujer rodeará al hombre, ¿vale? Y se menciona algunas veces a esta cita, pero hoy ya llegó el momento para hablar un poquito sobre lo que presenta este verso. Dice, voy a explicar un poquito lo que dice el verso. Jeremías capítulo 31 verso 22 dice algo así: Ad matai
Hemos puesto un nombre a uno de los estudios que tuvimos antes, Ad Matai, ¿hasta cuándo Elohim? ¿Vale? Pues es así como empieza en el texto hebreo, así. ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, oh hija rebelde? Esta está en hebreo para la palabra rebelde, es la palabra shobet, y quiero explicarlo ya desde ya, ¿vale? Shobet significa descariada, hija indolente, insensible, apóstata, contumaz, ¿vale? Creo que ustedes pueden mirar en el diccionario, conoce el sentido de este término contumaz, es decir, uno que no se sujeta, no está dispuesto a obedecer, a encaminarse, a hacer lo que le corresponde, ¿vale? A una hija, a una mujer, ¿no? Sino que a la nación que tiene un Elohim, que tiene un rey y por lo tanto debe obedecer los principios, que tiene un estatuto como manual de constitución que es la Torá, pero no le hace caso porque no le gustan los límites, los parámetros que le ponen la Torá, ¿vale? Aunque estos parámetros, estos límites tienen el propósito de proteger, de defender, de cuidar a lo que están dentro de las condiciones del pacto, ¿vale? Entonces, hija rebelde es una hija contumaz que no está dispuesta a obedecer la cosa con cual se comprometió a obedecer, ¿vale? Igual tiene el sentido de apóstata o de pagana en la actitud. ¿Hasta cuándo andarás de un lado a otro? Es decir, sin un rumbo concreto, dando vuelta, irán sin apuntar al blanco, sin tener lo que es Torah, ¿vale? La flecha que apunta al blanco, sin tener un propósito exacto, ¿vale? ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, hija rebelde? Pues Adonai, por lo tanto, quiere decir, en consecuencia de esta actitud tuya, Adonai creará algo nuevo en la tierra, ¿vale? La mujer, que es una palabra que no es casual puesta, ¿vale? Más adelante le voy a decir por qué no es casual. El texto en hebreo es nekevá, que significa hembra, en el sentido de femenino, de mujer como parte femenina, ¿vale? La mujer rodeará, es decir, sabab, es una palabra parecida a shobeb, ¿vale? Pero no es la misma, ¿vale? Son diferentes sentidos. Rodeará tiene, es decir, la mujer andará alrededor, como Israel alrededor del monte Sinaí por 40 años. La mujer rodeará, tiene el sentido de volver, girar, ¿vale? O dar vuelta alrededor de algo. Volver en el sentido que hace un giro de 90 grados, para decir así, y retornar por el camino de donde vino, ¿no? Cercar, la mujer cercará, como un ejército, como el ejército de Israel que cercó la fortaleza de Jericó. Igual tiene el sentido de asediar, tomar con asalto, es decir, dar vuelta, cercar, rodear, en el sentido de asediar. Esa es la expresión que está sabab. La mujer rodeará al hombre, que no es llamado ish, es sinónimo de ish. La palabra en hebreo es geber. Hemos estudiado también sobre este término cuando hemos visto en el libro de la Torá que la mujer no debe llevar la ropa, el kli, de los hombres, de los geber, de los valientes, ¿vale? No puede una mujer vestir armadura, por ejemplo, ¿vale? Ni tener espada, ni ¿cómo se llama? Casco protector para la cabeza, como aparecen algunas mujeres aquí, va. Como son las mujeres, la fuerza de élite del Estado de israelí, Fuerza de Defensa israelí, donde hay un ejército de mujeres. Según la Torá, esto es abominación. Pero bueno, ya sabemos que el Estado israelí es una nación más que tiene reglamentos a semejanza de las demás naciones. No obedece los principios de la Torá. Bueno, entonces, eso es el texto. Acaba con la palabra geber. Hay otras palabras que debería ser enos y adam. Son otros dos términos que también se refiere al hombre como geber.
pero no es un hombre cualquiera. El Geber no es un hombre cualquiera, sino que se refiere a un varón fuerte. La Septuaginta, la edición Septuaginta de los 70, hace uso de una palabra que es más clara, más específica en ese sentido. Tiene la palabra dunatos, que es el correspondiente para el Geber, describiéndolo como un varón poderoso o fuerte, ¿vale? El Geber no es un varón joven, inexperto, un neófito en la tarea de la vida, sino que es un hombre físicamente capacitado para afrontar los retos de la vida, sea en la sociedad, en la comunidad o los retos de una familia. Ya saben que son bastantes. Entonces, eso es el texto que vamos a tener en nuestro estudio. Y lo vamos a ver un poquito como de costumbre, los vamos a desmenuzar un poco para sacar el provecho, lo que puede expresar, lo que podemos entender de este estudio. ¿Hasta cuándo andarás sin rumbo o sin sentido? Es la primera expresión. La pregunta sería, ¿qué cosa está buscando de forma errante los hijos de Israel? Porque sabemos que en el contexto no está hablando de una mujer cualquiera, sino que es una referencia a la casa de Efraín. El pueblo de Israel se presenta de diferentes formas en las metáforas hebreas. Una de ellos son hijas. En este caso hay dos hijas. Israel tiene dos hijas, que es el reino del norte, el reino del sur, la casa de Yehudá y la casa de Efraín, los dos reinos en cuales se dividieron la nación hebreo-israelita. Vale, en este contexto se refiere a Yehudá, a la casa de Efraín, al reino del norte, el contexto del capítulo. Este capítulo, el texto que estamos estudiando está bastante unido, bastante ligado a lo que hemos estudiado del libro de Oseas, ¿vale? Todo el libro de Oseas va emparejado con la expresión, con las metáforas usadas aquí, del entendimiento bueno que se dieron, que tuvieron, que hemos estudiado juntos sobre el libro de Oseas, ¿vale? Es una base sólida que proyecta luz para para el estudio, para el texto que estamos estudiando. Entonces, como vamos a ver, el error del por qué la casa de Israel andaba de un lado para otro sin rumbo, ¿vale? Errante, ¿hasta cuándo andarás de esta forma? Era el siguiente, que buscaba la ayuda de los hombres en lugar de buscar auxilio a su Elohim. ¿Recuerdan a quién buscó la casa de Efraín socorro? ¿Quién estudió con nosotros el libro de Oseas? Efraín buscó auxilio en dos fuentes. 2 de 3. ¿Me acuerdan? Bueno, lo vamos a ver en el mismo estudio hoy para no demorarnos más. Entonces, Adonai ya dispuso sendas buenas, como sabemos, y enseñanzas buenas mediante buenos siervos. Pero un espíritu que desea andar salvajemente, acudir, es decir, libre como el asno montés, ¿vale? Acudir a los recursos dispuestos es como aceptar que son como aceptar o reconocer, es decir, cuando uno sabe que va mal y se le ofrece una ayuda, al acudir a esta ayuda, al aprovechar de ella, debería reconocer de una forma indirecta que son orgullosos y que por lo tanto deben vaciarse de ellos mismos, ¿vale?, para acceder y hacer caso a un instructor. Y esto cuesta bastante, porque es el problema de muchos. El orgullo va delante de la caída y la humildad delante de la honra. Entonces el que acude a ser humilde, a mostrar humildad, no a humillarse, sino a mostrar humildad, aprovecha las fuentes, el socorro, la ayuda que el Elohim viviente ya dispuso a través de las enseñanzas que él sirve a su pueblo, ¿vale? Pero una persona orgullosa, una persona que está acostumbrada a ser indomable, a andar sola, ¿no?,
hacer las cosas al estilo de Israel, andar sin rumbo, ¿vale? Andar de esta forma sin sentido. Para acceder una persona en esta posición, para acceder a la ayuda que Adonai dispuso, debería reconocer su orgullo, ¿vale? Dejarlo de un lado y aprovechar así la bendición que Adonai ya mostró. Pero por lo general verá como humillación y falta de libertad el hecho de hacer caso a las enseñanzas de otra persona. Y aún más cuando dicha enseñanza se mostrará en total oposición con la libertad que uno mismo quiere tener. Ya saben por qué los profetas en Israel no fueron amados. Porque no vinieron a traer buenas nuevas a un Israel en la condición en cual se encontraba, malo. Sino que siempre venían a reprender, ¿vale? Entonces cuando viene uno a reprender, a mostrar las realidades, las faltas, la vanagloria, la terquedad, ¿cómo va a ser amado? Por eso por lo general no hay profeta en Israel que fue amado y bien recibido, ¿vale? Las personas están acostumbradas a una forma de fe donde cada quien puede hacer pensar, cada uno puede hacer lo que le parece, puede pensar como considera, puede actuar, hablar, etcétera, como les parece. Es la forma de libertad en cual hemos crecido todos, y así estaban nuestros padres, así estamos nosotros. Ir por donde nos parece. Pero la fe hebrea tiene límites, normas, etcétera, y estas no conviene a quien está acostumbrado a una creencia basada en la libertad de la gracia. Pues en gracia estamos libres de la ley. No estamos bajo la ley. Eso antiguo, lo que le decía aquí ¿a quién le decía? Johanna. A Johanna, no. Al principio. No hay un Antiguo Testamento. Porque la idea de Antiguo Testamento viene por los que piensan que están en un Nuevo Testamento, donde hay libertad por la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos obligaciones de guardar Shabbat, de amar a nuestros hermanos, ocuparnos de ellos, vaciarnos a nosotros para poder llenar a los demás con lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos llenamos, pues llenar a otros también. Es decir, hacer un compromiso que crea unidad entre los hermanos. Entonces, estamos libres de estas obligaciones y cada uno podemos vivir bajo la gracia. ¿Cómo les parece? Hablar a quien consideramos cuando creemos sin compromiso de ninguna forma, de ninguna clase. Sin unidad. Y obviamente, pues eso no crea unidad. El propósito de las legislaciones de la Torá es fortalecer los lazos entre las personas para juntarlas, unirlas. Aunque les cuesta, pues al chocarse uno con el otro, llega a conocerse. Y así se conocen los sentimientos, las debilidades, la fortaleza. Y empieza la gente, en lugar de chocar, pues empieza a entrelazarse bien. Entonces se crea una cierta dependencia, una cierta conexión, que en el momento que no lo ves por aquí en la sala de estudio, dice, ¿dónde está el hermano tal? Entonces te da un sentimiento de que algo falta, ¿vale? Vale, bueno, vamos a ver algunas citas para entender cuál es el sentido de andar de un lado a otro. Yo se lo voy a leer de las escrituras del Tanaj que tengo aquí. Vamos a leer bastantes versos, pero esto nos ayudará a poder comprender las expresiones. Los actos descarados. Voy a leer algunos versos, 3 de hecho, del Tanaj, del mismo libro de Jeremías en capítulo 2, para ver qué actos descarados profesaba nuestro pueblo, para que se le presente de esta forma, que anda de un lado para otro, es decir, no tiene estabilidad. La emuná sabemos que no es fe, es decir, esa es la palabra básica, la más pobre traducida del término hebreo emuná. Emuná es firmeza, estabilidad, algo que te hace estar bien anclado, sólido, edificado sobre una roca, fundamento, que es emet, porque vienen de las mismas raíces, ¿vale? Entonces, emet es verdad. Emuná tiene una persona que está anclado en la verdad. Eso tiene un fundamento estable, seguro. Entonces, ¿cómo hace que este pueblo nuestro
pues andaba errante de un lado a otro. ¿Vale? Jeremías capítulo 2. Voy a ir por aquí a buscar las citas. Verso 18 dice lo siguiente. Voy a leer de Reina Valera. Voy a leer 17 también. El contexto se habla de la desgracia en cual llegó Israel, la casa de Efraín. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Adonai tu Elohim cuando te conducía por el camino? Es decir, la desgracia que vino a Israel, a nuestro pueblo, fue por el hecho que Israel no hizo caso al buen camino, a las indicaciones, al instructor, a los instructores, a los profetas, que Adonai siempre le envió para reencaminar a un Israel descarriado. Verso 18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas algo de Nilo? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Es la respuesta a la pregunta que les hice antes. ¿Dónde acudió Efraín para buscar socorro? Pues primero a los de Asiria. Traicionaron a los de Asiria y luego acudieron a los de Egipto para que los socorre de los asirios, que obviamente se levantaron a tomar venganza porque rompieron las condiciones del pacto en contra de Israel. ¿Vale? Al final vimos en el libro de Oseas que los dos en quien Israel quería apoyarse, pues no sirvieron de ayuda, a su vez fueron destruidos. ¿Vale? ¿Qué haces tú? Eso es la pregunta que aplica. Por eso esta presentación formará parte del estudio de la serie llamada Profecías al Día, porque la misma actitud del Efraín hoy día, de la casa de Israel hoy día, acude a fuentes que no deberían ser suyas, o cargan raíces, o beben agua, como en este caso, beben aguas del Nilo. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebes aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Eufrates? ¿Vale? Nuestras escrituras nos enseñan en nuestras leyes: bebe agua de tu propia fuente. ¿Vale? Entonces tenemos aguas vivas dentro de la Torah porque Adonai nos estableció un camino. Y en este camino hemos pedido instructores porque no quisimos que nos enseñe Adonai mismo mediante su espíritu. Entonces Él nos dio instructores. Tendrá quien hable. Háblanos tú, no queremos que nos hable Adonai. ¿Vale? Entonces siempre habrá un Moisés sacado de entre las aguas. Uno de los nuestros, para decirlo de nosotros, que Adonai usará para beneficio de los demás, mediante personas que servirán como conductores para transmitir o para comunicar la voluntad del cielo o las enseñanzas del cielo para su pueblo. ¿Vale? Pero una persona o un pueblo con la actitud descarriada, rebelde, que no está sumisa, no está sujeta, orgullosa, por lo tanto, no le gusta estar sujeto a normas, a indicaciones, a consejos, no hace caso al buen camino. Por lo tanto se descarría. De aquí la pregunta: ¿qué haces tú al beber aguas? ¿Qué buscas con los egipcios? Egipto y Babilonia o los caldeos siempre quedaron como fuente de cualquier otro enemigo gentil, pueblo ajeno a los principios de nuestra Torah, y por lo tanto cualquier otra enseñanza que no viene de Torah o es una interpretación ajena, gentil, sobre nuestras instrucciones. ¿Vale? ¿Qué haces tú al mesianismo? ¿Vale? Tú tienes Torah. ¿Qué haces tú al judaísmo? En el judaísmo, o buscando la fe rabínica, cuando la Torah en el Tanaj se nos indica que tenemos que volver a Shiloh, porque cuando vino, que ya vino el Mashiach, la vara de la autoridad de instructor, ¿vale?, de ser cabeza, se le fue quitado a la casa de Judá, porque Shiloh, que en este caso es Yeshua, lo tomó en su mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen los cristianos que salieron a abrazar el mesianismo de aquí al judaísmo? Bebiendo agua de fuentes que no es Shiloh, que debería ser Torah pura. De aquí la idea de raíces hebreas, como si fueran muchas. No hay tanto, solo hay una.
Esa es la fe hebreo-israelita. Y esta raíz está en la Torah, brota de Elohim, ¿vale? Eso es lo que Yeshua dijo. El que me ama guarda mi palabra, ¿vale? ¿Cuál es su palabra? Torah, ¿vale? La Torah Hay es la Torah viviente que Yeshua la mostró y vino a actuar como tal, ¿vale? Voy a leer otro verso, Jeremías 2, verso 23. Bueno, voy a seguir a leer a continuación, capítulo 2. Tu maldad te castigará, siempre está el principio causa-efecto. Por lo tanto, si una persona pues no hace caso a las instrucciones que Adonai dio mediante su palabra, sus siervos que usa para transmitir las buenas nuevas de redención, de restauración al pueblo de Israel, al beber ellos de otras fuentes, tu maldad, pues claro, llegará a pasar a uno en maldad, te castigará y tus rebeldías te condenan. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Adonai, tu Elohim, y faltar mi temor en ti, dice Adonai de los ejércitos. Verso 23 decía, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Es decir, ese es el proceder que Adonai dice, andas de un lado a otro, en nuestro texto, anda errante. Y uno que hace, la costumbre de siempre, la persona cuando le está diciendo cuál es la realidad en cual vive, empieza a justificarse. ¿Vale? Eso es lo que dicen los versos anteriores, ustedes pueden leer todo el capítulo 2. Adonai indica, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromaderia ligera que tuerce su camino. Camelita liviana que trenza sus derroteros, dice en la edición Corona de Jerusalén. Bueno, hoy voy a leer más de Reina Valera. A veces está bastante bien, los términos bastante bien traducidos. Asna montés acostumbrado al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Pues los que buscan no se fatigarán, es decir, los que buscan compartir enseñanzas erradas, falsos maestros, como decía, lobos, rapaces, como está escrito por los escritos de los apóstoles. Es decir, no tiene que esmerarse mucho en buscar a quien confundir, porque Israel está dispuesto, yo aquí estoy para prostituirme, ¿vale? Todos los que buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán, es decir, esa es la predisposición que tuvo nuestro pueblo, en lugar de estar pendiente y sujeto, sumiso a las condiciones de la alianza del pacto como novia, a las condiciones del noviazgo, del matrimonio, pues así nuestro pueblo pues debería estar, ¿vale? Pero como nuestros padres, muchos de los hijos de Israel actúan de la misma forma, ¿vale? En lugar de hacer caso a las instrucciones de la Torah, pues inclina el oído hacia las personas que les habla conforme a su corazón, y les habla conforme a su sentimiento, y que en lugar de decirle, darle una bofetada y una patada, ¿cómo se dice? ¿No? Por hacer algo malo, le dice, oh, tranquilo, no te preocupes, hermano, Adonai es bueno, Él te ama, Él te quiere, te entiende tu debilidad, no pasa nada que transgredes el Shabbat, no pasa nada que solo guardas 2 días, ¿qué pasa si ya comiste galletas, pagaste un montón de dinero por las pastas, ¿cómo los vas a tirar tanto? No es sentido común, ya estamos en tiempos de crisis por todas partes. ¿Entienden? Hay muchos que transmiten, esos son lobos rapaces que en lugar de hablar verdad, hablan de un mensaje de amor y paz. Entonces, quienes están inclinados a andar de un lado a otro porque no se ancla firmemente en las leyes de la Torah, porque, claro, quedarse aquí, hay que afrontar la dureza de estas leyes. ¿Vale? Empieza, ¿vale? Hay que procurar tener el cordero en las condiciones si tú estás en las circunstancias y comerlo. Y después sacar toda la levadura. No importa el dinero que pagaste por los productos leudados. Tienes que desecharlos. Estamos en Venezuela, en crisis, en tiempo, no sé qué, no podemos salir. Hemos adquirido un montón. Aquí sufrimos por Cuba. La ley es ley y con ley no se discute. ¿Vale? Porque esta ley es un pretil puesto aquí para mantenerte sujeto, porque si no, fallarás el blanco y perderás tu vida, ¿vale? Entonces, ¿vale la pena tirar un producto leudado en la festividad de panes sin levadura? Pues vale, pero bueno,
Vale más entender que esta levadura que está dentro de nosotros hay que sacarla fuera, y de esta nos tenemos que librar a toda costa. Vale. Voy a leer un verso más de este mismo capítulo, es el verso 36. ¿Para qué discurres tanto? Cambiando tus caminos. Eso es andar sin rumbo, de un lado a otro. Es decir, ¿por qué no debería volver a su raíz? ¿Por qué andar por tanto el ministerio mesiánico que todo se llama raíces hebreas? Y encuentras a todos que son inspirados, que saben hebreo, que hablan no sé qué, que son rabinos, que son roé, que son morrej. Pasas un tiempo con ellos y dices, pero ¿de dónde saca tantos disparates? Porque la Torah dice una, ellos interpretan otra. Una persona sincera en su búsqueda se dará cuenta del error fácilmente. Y claro, tendrá que comenzar de nuevo, buscar otro que se dice senda, y así pasa uno por 119, por Kado Shemet, hay un montón de ministerios que hay por las redes. También serás avergonzada en Egipto, como fuiste avergonzada en Asiria. Lo que hizo Efraín, ¿vale? Lo vimos en el libro de Oseas, acudió a Asiria, fue avergonzado, después pasó a Egipto, también le sucedió lo mismo. Entonces la enseñanza es fácil. También de allí saldrás con tus manos sobre la cabeza. Ese es el sentido de, ya saben, como un preso. Donde sea que uno se va a buscar socorro, a buscar ayuda, andar de un lado para otro, cuando no hace lo correcto, porque lo correcto duele y cuesta, porque lo correcto te obliga a sacar la levadura, te dice el pecado por su nombre. Al no hacer esto, uno anda de un lado a otro, de ministerio en ministerio, buscando grupo por grupo, a ver si esté más cómodo con los de gozo y paz, porque esos son más carismáticos, ¿no? No, canta mucho, baila mucho. La Torah aquí solo puesta en un papel y lo llevo en los brazos como los judíos en la muro de lamentaciones, ¿no? Una vez al año en la festividad Shimchat Torah, del baile del libro de la Torah. También de allí saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque Adonai desechó a aquellos en quien tú confiabas y no prosperarás por ellos, ¿vale? Entonces, cuanto uno más se esfuerza hacer lo que no es correcto, más dolor de cabeza se da, ¿vale? Bueno, vamos a ver en capítulo 13 un otro verso para entender un poquito que una vez el proceder de Elohim en este texto, con nuestro pueblo por lo general no cambia, y una vez que te presenta la realidad, que andas de un lado a otro, siempre te ofrece una puerta de socorro. Lo que hemos visto en nuestro estudio del proceder de los que de verdad en realidad son instructores, los que se dedican a servir a Elohim enseñando a su estilo, ¿vale? Enseñar al pueblo a hacer diferencia entre el bien y el mal. Y si decir que una cosa es mala, hay que saber que es bueno para indicar el buen camino, ¿no? Te puse delante la vida y la muerte, elige la vida. Es decir, tener la capacidad de dar una solución independiente del estado en cual uno se encuentra. Uno pasa a causa de sus propias negligencias o de sus propias elecciones a sumergirse en un mal, ¿vale? Decir mal al mal es fácil. Saber cómo dar un auxilio, una cuerda para que uno sepa, ese es un reto que no corresponde por lo general a un falso maestro, ¿vale? Porque el que sirve al príncipe de este mundo no tiene el propósito de dar ayuda a las personas que se sumergen en Lodebar, una tierra baldía donde no vale nada, ¿no? Donde no hay vida. Eso es en los actos malos. En Jeremías capítulo 13 verso 27, capítulo 13, el libro de Jeremías, es muy bueno todo este libro, verso 27 dice: yo pues, 26, descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Recuerden que Adonai dijo a Israel: os sacaré de entre las naciones, os llevaré en el desierto de las naciones, allí litigaré con ustedes cara a cara, tendré un juicio con ustedes como con nuestro padre en el Tanaj. Y toda una generación cayó en el desierto, ¿vale? Hoy espero que aprendamos esta lección del pasado para, al estudiar la historia de nuestros antepasados, no
caer en el mismo juicio y perecer en el mismo desierto, ¿vale? En el desierto de las naciones. El propósito es salir de aquí, de este tiempo de investigación, y poder tener una puerta abierta de la Nueva Jerusalén, ¿vale? Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, ¿vale? Todos los actos de todo lo que se hace dejan un rastro, y este rastro pues es una escoria que se ve, canta a la vista, huele mal, ¿no? Entonces esos son los malos hechos. Uno puede justificarse, pero no puede cubrir los hechos. Por lo mucho que uno puede encubrirlos, el mal tiene patas cortas, ¿vale? Eso es una enseñanza también del contraste de lo que es emet, ¿vale? Queda en el met. Hay dos consonantes que están más cerca. Entonces, de aquí que la idea que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, la cosa mala siempre no puede esconderse bien. Tiene un olor que de por sí, pues, presenta que la actitud, la vida de una persona no es coherente, no corresponde a lo que dice profesar como hebreo. Entonces, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Bueno, esa es la idea de la pregunta que Adonai hace al final a Israel, es decir, vente en razón, ¿hasta cuándo, ad matai, andarás sin rumbo de un lado a otro? Es decir, ¿no estás cansada todavía? Y también un verso más, que sería Jeremías capítulo 4, verso 14. Aquí tenemos un consejo que Adonai da para la restauración de nuestro pueblo. Le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, ¿vale? Vimos que Adonai indica el mal, muestra la compasión, es decir, extiende una posibilidad de socorro, y le da una solución. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. No se refiere al mundo en general, al cristiano, porque Jerusalén es el corazón, es lo que es Sion también, se refiere a la suma de lo que es identidad hebrea. Lava tu corazón para que seas salva, hasta cuando, otra vez, permitas en medio de ti los pensamientos de iniquidad, ¿vale? Eso es la razón por cual siempre antes del Pesaj siempre les digo a la persona: si tienen algo que ver conmigo, que no les gusta mi proceder, no guarden esa semilla, porque estos pensamientos de iniquidad siempre va a brotar. Y por lo mucho que uno los oculta y no los habla cuando es debido, aunque la Torah dice que no baje el sol sobre tus pensamientos, a ver, ¿por qué dice esto así? ¿Qué sabes? Tú no entiendes, hermano. Tú no sabes cómo es uno, como el otro. Tú no, porque es cosa de cultura, de idioma, de que tú rumano no entiendes lo que piensa un español, o yo chileno, o quien sea. No, no es eso. Son pensamientos que uno debe aclararlo cuando es el momento, porque si no, produce frutos y estallan en la comunidad una levadura que dices: ¿de dónde ha salido esta? Pero eso es tiempo, ¿vale? Entonces el consejo de Adonai es: quita el pecado, pon la hacha a la raíz, quítalo de raíz, no permites que haya tales pensamientos, porque esto te va a llevar a tu propia destrucción, a la maldad, a perderte, ¿no? Lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás pensamientos de iniquidad? Pues esa es la idea, que uno se liberarse de esta levadura para que sea salvo, ¿vale? Hija rebelde. Queda de nuestra palabra en nuestro texto: hija rebelde. Jeremías capítulo 3, verso 6. Dice lo siguiente: me dijo Adonai en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella, bueno, se trata como una hija, ¿vale? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Luego el verso 8 revela que la casa de Judá, ¿vale? Vamos a leer el verso 8. Ella vio, hablando de la casa de Judá. Bueno, voy a leer el verso 7. Y dije: después de hacer todo esto, se volverán a mí. Pero no se volvió, hablando de la casa de Efraín.
y lo vio su hermana rebelde, la rebelde Judá, es decir, Yehudá. Porque muchos tienen el concepto, los Yehudim quedaron en la casa de Judá, entonces hay que seguir a los judíos. Los demás fueron esparcidos porque fueron malos, se le dieron carta de divorcio, ¿vale? Lo vio su hermano, la rebelde Judá. Esos son citas que por lo general no se leen. Dice el verso 8, ella vio, la casa de Judá, vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, bueno, lo mismo que hemos visto en el libro de Osea, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Vale? Entonces este verso 8 nos revela que la casa de Judá fue igual de descarada y aún peor, porque aunque vio lo que le sucedió a su hermana, es decir, al reino del norte, Efraín, siguió en el mismo camino retorcido que Efraín. Es lo que dice el verso 3, capítulo 3, verso 8. Dicho esto, el verso 11 nos declara que en contraste con Yehudá, que ya tenía un después, ¿vale? Ya tenía un ejemplo, la casa de Efraín es menos culpable que la de Judá. Verso 11. Y me dijo Adonai, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Porque se supone que en la casa de Judá nosotros somos el hermano mayor que hemos quedado en casa, no como este hijo tuyo, como dice en la parábola, que tomó su herencia y se fue por los caminos aquí desperdiciando los recursos con los gentiles. Con razón le diste carta de despedida. Y cuando volvió este hijo rebelde, descariado, el hijo pródigo, dijo el hermano mayor, nosotros hemos quedado en casa. A mí nunca me diste un toro engordado. ¿Qué le dijo el padre, pues, de la parábola? Tú siempre tuviste un toro engordado. ¿Quién no te dejó comer? ¿Vale? Ahora que viene este hijo tuyo, esa es la actitud de la casa rabínica hasta la fecha para Efraín, que vuelve a su raíz. ¿Vale? Pero, otra vez volvemos al Tanaj. Aunque Abraham no nos reconozca, vimos en un estudio, ¿vale? Nosotros nos aferramos, es decir, no importa. Lo que hace la actitud de un verdadero israelita. Es un Israel, es un luchador, es un Jacob. Lucha por su derecho. No importa si los judíos no me reconocen. No importa si en Israel, pues nos dirá, ¿quién? ¿Crees en Yeshua? Buah. ¿Crees en el colgado? Bueno, el maldecido, que su nombre sea borrado, lo que dice sobre el acrónimo Yeshua. ¿Vale? No lo queremos aquí. Entonces, persiguen y alejan a todos los que profesan la fe en Yeshua. ¿Vale? Pero un verdadero israelita pues lucha por su derecho, pasa por alto lo que consideran sus hermanos sobre ellos y se aferra a la raíz de la fe hebrea, que en este caso es Yeshua, es Adonai, el Tanaj es Torah. En Jeremías capítulo 3 verso 12, volvemos al mismo capítulo, también aquí 3 verso 12, también tenemos palabras de esperanza para Efraín. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Adonai, yo haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Adonai, no guardaré para siempre el enojo. Es decir, hay un juicio, hay un castigo, hay que hacerlo. Necesitas purificación, no puede ser perdonado por nada, hay que aprender la lección. ¿Vale? Verso 14 dice, convertíos, ¿vale? Esa es la realidad, el estado en cual se encontraba, siempre es el mismo proceder. Donde sea que vamos a leer, vamos a ver lo mismo. La verdadera Teshuvah requiere entender el entendimiento del mal proceder y que uno se encamine para hacer lo correcto, ¿vale? Convertíos, hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de otra ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión, dice aquí esta edición. Y el verso 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Por lo general todos queremos que las cosas buenas nos sucedan, pero nos cuesta aprender que la bendición, esta sanación, ¿vale? El nombre de Yeshua también, la raíz Yesha,
también tiene que ver con la sanación, de Yesha viene el nombre Yeshua, en la raíz femenina del nombre Yeshua. Sanaré vuestras rebeliones. Siempre la sanación, la restauración viene si hay una conversión previa, si hay una teshuvah. He aquí nosotros venimos a ti, es la declaración de los efraimitas, del hijo pródigo, que vuelva a casa. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Adonai nuestro Elohim. ¿Vale? Esta sería la actitud correcta de una persona que vuelve a su raíz haciendo teshuvah, volviendo, ¿vale? Dando un giro para volver al punto de origen. Eso no aplica al cristiano, porque el cristiano nunca salió de al lado de Elohim, nunca estuvo en las condiciones del pacto, porque no forma parte del pueblo de Israel. El cristianismo es un credo, ¿vale? No es una nación, ¿vale? Un hebreo israelita forma parte de un pueblo, son descendientes de un linaje, ¿vale? Entonces ellos son llamados a reconocer, porque el verso 13 que hemos, vamos a ver, el verso 13 le hemos saltado, revela que a Israel le corresponde la teshuvah, porque a pesar de que Adonai como Redentor tiene palabras de consuelo y esperanza, esas promesas no alcanzan su propósito si Israel no vuelve arrepentido. Así dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Adonai tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Adonai. ¿Cómo oír la voz de Adonai? Pues mediante los instructores que los trae de vuelta a las condiciones del pacto, a la Torá. Pero cuando eso sucede, por lo general dice, pero ¿quién eres tú para...? Yo tengo la Torá, ¿cómo me vas a enseñar tú? Claro, y uno lo acomoda a su circunstancia y saca del contexto lo que les quiere. Entonces una persona que les habla en contra de lo que ellos creen, con la misma Torá, pues lo desechan. Y por lo tanto pelea con Adonai diciéndole, ¿cómo que nosotros no hacemos caso? Y nosotros leemos la Torá, cada Shabbat, yo leo la Biblia, hago la matutina diaria todos los días. Pero lo veo que está en la comunidad, por ejemplo, pero no participa en las reuniones sagradas según la ordenanza, donde todo el pueblo tiene que estar congregado en una Mikra Kodesh, ¿vale? Entonces, eso es acomodar la Torá al convenir de cada uno, ¿vale? La Torá es clara, Mikra Kodesh, reunión sagrada. Aquí no hay camino individualista porque yo quiero, porque yo hago en este tiempo con no sé quién enseñando la Torá, ¿vale? En un Mikra Kodesh, Israel no se va a Egipto para hablar al egipcio de la Torá. La Mikra Kodesh es una cita sagrada donde un creyente debe estar con sus hermanos convocados, reunidos con Adonai, ¿vale? Aquí no hay porque yo me voy para predicarle a no sé quién. Eso es transgresión de lo que la Torá manda. Es una Torá personalizada a su propio convenir de la persona. Eso es transgresión, ¿vale? Esas son las excusas que nosotros tenemos. Los conocemos bastante, vive de esta forma. Que a quien escuchamos, hacemos caso y vamos a servir de testigo, ¿vale? Para algún día, ¿vale? Verso 13 no le leí, ¿verdad? Vale, sí. Le conoce pues tu maldad. Esta es la actitud que uno debe hacer. No puede hacer teshuvah, porque si no sabe que hizo mal, si no reconoce, ¿cómo va a apreciar lo que Adonai hizo a favor de él? Sin el arrepentimiento correspondiente no hay compromiso sincero, porque solo el rebuscar uno que mal causó su pecado, un pecado que lo separó obviamente de la verdad, si no entiende que mal causó su pecado, pues no hará lo posible para apartarse para siempre de este mal. Y si no lo hará, pues obviamente volverá a caer en lo mismo. ¿Vale? Tras una auténtica teshuvah, uno puede revelar una misma actitud que la del hijo pródigo, que está en la parábola de Yeshua, ¿vale? Pero no vamos a leer los escritos de los apóstoles, vamos a leer del Tanaj, ¿vale? Así que vamos de vuelta al libro de Jeremías capítulo 14, a ver esa actitud que la reveló, la presentó Yeshua en la parábola del hijo pródigo. Jeremías capítulo 14 verso 7.
Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Adonai, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. ¿Vale? Esa es la declaración de Teshuvah, de un verdadero arrepentimiento que tiene que mostrar Efraín y cualquier otro creyente cuando se trata de que Adonai le presenta su estado. Lo último que debería hacer, y debería mejor no hacerlo, es justificarse. La Teshuvah correcta es reconocer el hecho. Sí, ese es el rollo, ese es el sapis, está escrito, ¿vale? En el proceso del sumo sacerdote Yehoshua, capítulo 4, creo, libro de Zacarías, había una acusación y no podría refutar, porque no estamos hablando con cualquier personaje que acusa. El acusador es excelente, es perfecto en su labor de reunir los detalles. Entonces te pondrá la lista que, mira, este eres tú, y te describe: farsante, embustero, traicionero, engañador, el que espera que el otro lo sirva, que el hermano Daniel le presente, que él hable, que él no haga nada. Si el hermano Daniel hará tal cosa, sí, no, que hagan los otros. No, el otro tiene que hacer, no, el otro me hizo, el tal, yo soy el pobre, el indefenso, yo soy la persona ofendida, me tiene que amar, me tiene que dar, el hermano me tiene que ofrecer, él me tiene que cuidar. ¿Vale? Siempre el otro es el problema. Bueno, el diablo no es tonto. En este caso se presenta como justificado en hacer su trabajo minucioso, en declarar todo. Eres una persona egoísta. ¿Vale? Esa es la acusación del diablo. Reclamas, requieres que el otro te ame, pero tu deber es amarlo, porque a ti también te obliga la ley, has entrado bajo la condición, y como recibiste de verdad, no puedes esperar a recibir. Debes dar antes que recibir. Es más bendición, dice las escrituras, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces reclamar el amor es porque eres egoísta y que crees que mereces tú, pero crees que mereces menos que el otro. Los escritos de los apóstoles indican claramente: respetaos unos a otros, amaos unos a otros, en respeto, en honor, cada uno pues cede el lugar a otro, ¿vale? Que le corresponde. Sentarse último, no el primero, porque si eres bastante valorado, el rey te pondrá en la cabeza, ¿no? No importa. Tu posición de siervo, lo que nos decía Yeshua, tenéis que tomar el madero y seguir. Eso es servir. Igual, hacer uno a los otros lavando los pies. ¿Vale? Entonces, esa es la actitud, Jeremías capítulo 14, verso 7, una actitud correspondiente al del hijo pródigo que vuelve en Teshuvah real. En Oseas capítulo 14, verso 4, vamos a leer también aquí. Libro de Oseas. Libro 14, es el último capítulo que hemos estudiado. En el verso 4 dice lo siguiente: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gesed, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Vale? Vimos en el texto de Jeremías que una ira pendiente, un juicio, un castigo que es necesario, es imprescindible, porque si no aprendemos el sufrimiento, pues no sabemos hacer una teshuvah real, pero esa no es para siempre, tiene el propósito de corrección. ¿Vale? Entonces en Oseas 14:4 se revela las palabras correctas y la actitud verdadera de un arrepentimiento genuino. ¿Vale? La actitud rebelde y apóstata debe ser cambiada pues en un enfoque positivo para poder así agarrarse de las promesas que el Hacedor hace en crear, como dijo, como está escrito, crearé algo. Bueno, en hebreo está la palabra bara, que hemos estudiado del libro de Bereshit, ¿vale? Bereshit, bara, Elohim et, al principio Adonai hizo, el creador hizo, bara, y aquí se usa el mismo término que en la segunda palabra con cual comienza las escrituras, Génesis, libro de Génesis, como es considerado del principio.
y se presenta como cosa nueva. Creará una cosa nueva. Siempre el Elohim de Israel ha provisto un medio de auxilio, y este medio de auxilio pues servirá para reencaminar y restaurar el estatus de nación al pueblo hebreo israelita. Para nosotros esta obra es vista como algo nuevo. Esta obra que él hará es como algo nuevo, y por ende la vemos como nueva, pero para él y dentro de sus eternos planes solo es una vuelta al mismo proyecto original que desde siempre ha tenido con nuestro pueblo. Él quiso a Israel hacerlo ser algo diferente, algo especial, un tesoro entre las naciones, para que Israel sirva de luz a los demás, para que en Israel se revele, se refleje el proceder del Creador, del Redentor, mejor dicho, para restaurar al ser humano caído en pecado, ¿vale? Que incurrió al pecado. Entonces ese fue el propósito original. Bueno, uno de ellos con el pueblo de Israel. Pues Israel falló a este blanco. Nosotros conocemos luego la historia, y al permanecer bastante en esta historia, pues olvidamos el proyecto original, ¿vale? Entonces, al ver para nosotros que estamos ya acostumbrados al mal proceder de Israel, a la desgracia en cual vivimos, al ver que nuestro pueblo vuelve al camino original, parece algo increíble. Es como una obra nueva. Nuestro pueblo fue tratado como se le trata a una mujer joven, ¿vale? Una mujer joven, recientemente en el estudio que tenemos en la comunidad, esos 300 días de estudio tenemos aquí, ¿vale? Vimos que una joven alma, es decir, una mujer que está en estado virgen, y es virgen porque aún no había conocido el varón, pero es joven, porque una persona puede tener 70 años y ser todavía virgen, ¿vale? Mi abuela tenía una hermana que nunca conocía al hombre, murió virgen, ¿vale? Es así, una excelente persona. Entonces, nuestro pueblo fue tratado al principio en el Tanaj, cuando a veces estudiamos y vemos que Adonai les recuerda a Israel: acuérdate del tiempo de tu juventud, de los amoreos de aquel tiempo. ¿Ah? No, Amores, ¿no? Amoreos son un pueblo. Sí. Cananita, ¿vale? Sí. De los amores de aquel tiempo, cuando tú me seguías en fidelidad. Amorios, eso sí. Gracias, hermano José. Era la forma como se trataba a Israel. Pero al madurar nuestro pueblo, se ha descarriado del contrato del noviazgo y se ha prostituido con deidades ajenas al Elohim de nuestros padres. Ahora, es difícil creer que un varón estará dispuesto a tomar de nuevo a esta mujer infiel al compromiso del matrimonio. Pero, y no por nada, en este mismo texto que estamos estudiando, de Jeremías capítulo 31, verso 22, el mismo Elohim llama en este texto, en el texto hebreo, llama o invoca su propio apelativo de las 4 consonantes, Yod He Vav He, ¿vale? Está en el texto hebreo. Vale, vamos a volver a la cita. Jeremías capítulo 31, ¿verdad? Aquí está. Verso 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Adonai, bueno, aquí en la edición Reina Valera que leo está un nombre errado, falso, inventado. Pero en el texto hebreo está aquí el apelativo de las 4 consonantes, y He, Haya, Ve, Jove, Yod, He, Vav, He. ¿Vale? Aquí lo van a ver en la imagen que se va a subir a YouTube. ¿Y por qué esto? Porque dentro de sí, dentro de Elohim, él llamó su propio apelativo, porque dentro de su propio apelativo está la potestad de la vida y por lo tanto de la creación y de la restauración de una creación maestra, ¿vale? Una creación maestra
que ha fallado porque Adonai no usa máquinas, sino que usa seres, personas que tienen autonomía en decidir el rumbo de su destino. Por eso le pone por delante la capacidad de elegir entre bien y el mal, y elegir se les induce, elige el buen camino para que te vaya bien, ¿vale? Pero en la libre el albedrío que tuvo el ser humano, pues eligió el mal camino. Por lo tanto, se desvió del blanco del propósito de ser reyes y sacerdote en este mundo, y llegaron a ser esclavos de las naciones gentiles, ¿vale? Por eso hay algo nuevo que se está Adonai para nosotros, algo nuevo que Él está haciendo porque puede, porque su nombre está en y sobre nuestro pueblo. En el estudio anterior hemos visto que hay un hombre que es del cuarto hijo de Jacob, que tienen incorporados dentro de sí las 4 consonantes, Yod Hei Vav Hei, ¿vale? Y a estas 4 consonantes simplemente se le añadió la cuarta consonante, que es Dalet, y así se formó el nombre de Yehudá, ¿vale? Nombre de Judá. Es curioso que a pesar de que el verso que tenemos en estudio revela la actitud de una ramera que anda errante, y todo el contexto lo describe así, el verso anterior, ¿vale? El verso 21, que lo vamos a leer, llama a Israel virgen, hablando para un Israel apóstata y adulterio, cuyas acciones lo llevó en el cautiverio. Les aconseja a los exiliados. Y le dice, Jeremías 31, verso 21. Vamos a verlo aquí, en la edición Corana de Jerusalén. Plántate hitos, o establécete señales, dice Reina Valera. Ponte majanos altos, es decir, ponte jalones de ruta, señales de recordatorios. Presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades, ¿vale? Es decir, hablando al Elohim de Israel desde la tierra de Israel a un Efraín que está esparcido entre las naciones. Él presenta una posición donde él está en Israel porque es Elohim de Sion, y no dice iré y estaré con ustedes bien tranquilo, sino llama a Israel, vuélvete a estas tus ciudades porque aquí estoy yo. ¿Vale? Por eso nuestro anhelo, nuestro deseo no es, oh, qué bien, estoy aquí, tengo una casita en Rumanía, he vivido tanto en España. No, no, mi casa no está, tiene mi nombre, pero mi casa no está en Rumanía, mi casa es Israel. ¿Vale? Rumanía solo es un lugar de residencia temporal, espero que ya sea breve. Siempre decimos Leshana Ve'Havá, el próximo año. Hemos cantado aquí hace tiempo, ¿no? Que sea en Jerusalén, y esperamos que ya en el siguiente Pesaj ya estamos rompiendo filas, saliendo de aquí, como en 15 de la Aviv, pues partiendo para nuestra tierra, ¿no? Es nuestro anhelo siempre, por eso miramos hacia Sion, es aquí donde tenemos que volver. Adonai nos habla como si fuera desde allí, esperando que volvamos a Él donde está en Sion. Él guardó esta tierra para sí, por lo tanto Él no está aquí. Está con nosotros, pero esta no es su tierra, ¿vale? Aquí en Suecia, ¿no? Esta pertenece a saber a quién ángel caído, a quién le pertenece esta región de tierra. Nosotros estamos en una tierra ajena, gentil. Nuestro deber es encaminarnos, seguir los consejos que aquí estamos estudiando para volver, estar aptos para volver a nuestra tierra, ¿vale? Esto quiere decir, este verso 21, que no hay que olvidar quiénes son o quién somos, que Israel, que Efraín, nosotros. No tenemos que olvidar quién somos y de dónde han salido el pueblo de Israel, para saber cuál es su real identidad, aún estando entre las naciones gentiles. Para que al fin de los tiempos en cual hemos llegado, este era el consejo que se les dio hace 2800 años, ¿vale? Jeremías capítulo 31, verso 21. Es un consejo hace 2800 años dados a nosotros. Ahora buscamos esos pilares antiguos, como es el Shabbat, como son las convocaciones, como es el concepto de Ejad, de unidad del pueblo, como es el Elohim de Israel, tu Elohim, como es fe hebrea, como es Emet, ¿vale?
son términos como es verdadero shalom. Esos son principios que siempre uno no lo puede conectar con la iglesia bautista, porque no son de ellos, son de raíz hebrea. Por lo tanto, son pilares memoriales que nos hace aquí encaminar y ubicar nuestra senda para volver a la raíz. Entonces, para aquel momento, hace 2800 años cuando se dio esta profecía, Israel era una mujer que rompió el compromiso del matrimonio y por lo tanto recibió cartas de separación. Pero el mensaje revela que llegará un día cuando esta, Efraín, mujer, hablando de esta como el contexto lo presenta como una de las dos hermanas, la casa de Efraín, esta volverá a abrazar a su primer hombre, con quien se ha comprometido, quien debería haber sido, pero quien será el verdadero esposo. Que el Elohim de Israel reciba nuevamente a este mismo pueblo descariado, que él lo perdonó por completo. Para la mayoría de las naciones esto va a será sin lugar a dudas una cosa nueva sobre la tierra, porque en este mismo instante no existe la nación de Israel. Bueno, existe la nación israelí, pero cuando uno te pregunta qué eres, ¿sabes un hebreo? ¿Qué es eso? ¿Judío? Ah, no. Judío, judaísmo, lo asocian enseguida. No, porque claro, no puede decir sí. Deberíamos decir sí porque son nuestros hermanos. Pero si digo sí, la gente asociará judío, judaizante, ¿no? Con un concepto rabínico de una religión. Y no puedes decir sí, porque no nos podemos identificar con las tradiciones de las interpretaciones rabínicas. Porque incurrimos a otro pecado, a otro problema. Entonces tenemos que mantener la postura hebreo. ¿Y qué es eso? Y aquí se abre la puerta para explicar qué es un hebreo israelita. ¿Vale? Esta palabra hebrea que es bara, solo aplica en exclusividad al poder del Creador, porque solo Él tiene capacidad y poder de dar vida. La idea de una cosa nueva es crear a partir de nada existente. ¿Vale? Eso es el término que se le dio al principio cuando hizo todas las cosas. No había nada. ¿Vale? A diferencia del Ish, que es el hombre. La Isha, el hombre fue hecho de barro, pero la mujer fue hecho del hombre. ¿Vale? De algo del hombre. Entonces, se puede decir que el hombre fue hecho de nada. Esta es la palabra bara, ¿sí? En hebreo. Y la mujer fue hecha a partir del hombre. Esta tiene una enseñanza. Algún día vamos a ir y a por esta siempre queda mucho más que cavar, profundizar para sacar más enseñanza y ver en esta misma creación la naturaleza de Yeshua como hijo, que tiene un padre. ¿Vale? Aquí está encriptado en el texto del Tanaj. Todos los lee y todos hablan de quién es Yeshua, quién es el Mashiach, no sabe su identidad real y cómo es, y habla de la esperma, de no sé quién, de la cera, que es de Abraham, que es de no sé quién, que es de Yosef, que es de un gentil, que es de un romano, que se llamaba Pantera o como más se llame. Entonces hay un montón de inventos y disparates. ¿Por qué? Porque la gente se aferra a beber aguas de Babilonia o de Egipto, es decir, de naciones gentiles, en lugar de volver al Tanaj, donde al beber de la propia fuente, en las mismas escrituras, en las mismas consonantes, en el mismo texto hebreo, está revelada aquí cuál es la identidad del Mashiach y cómo es el que él tiene un padre y él es Ben Elohim, ¿vale? Y al mismo tiempo tiene la misma carne que yo la tengo, o tú. Bueno, algún día vamos a volver al texto de Génesis. Básicamente, la nación hebrea ya dejó de existir con la diseminación, ¿vale? Israel, diseminado, esparcido entre las naciones gentiles. Y con la pérdida de la identidad esta, al fusionarse Israel entre las naciones gentiles mediante matrimonios, unos tomó la identidad como mi pasaporte. Si tomas el pasaporte podrás ver que pone Daniel Udroica, ciudadano rumano, porque país de nacimiento, Rumanía. Vale. Me tiene aquí. ¿Quién puede decir Daniel un hebreo israelita?
No, porque al fusionarnos aquí, al nacer por aquí, la mayoría tomaron una identidad que no es la correspondiente. Y aquí sucede el despertar. Cuando uno entiende, se viene en razón y entiende que no es un romano, no es un chileno, no es un argentino, no es un mexicano, es un hebreo israelita que nació en Chile. Por lo tanto, tiene ciudadanía chilena, en este caso romana. ¿Vale? Para que ahora Israel pase a ser una mujer, pase a ser ¿cómo decirlo? Una mujer adúltera, ¿vale? Que pase a ser llamada, como dicen en ese texto, hija. En el hebreo es la palabra bat. Para que una mujer adúltera pueda ser llamada bat, hija, debe haber pasado un proceder de adopción. Porque a Israel se le dio casa por su adulterio, se le dio carta de divorcio. ¿Vale? Y en el libro de Osea vimos que sobre la casa de Efraín se dijo, suéltalo, déjalo. Más tarde dijo Yeshua a la casa de Efraín, hasta que no reconocerás a mí. Reconocerás. No reconocerás. Hasta que no reconocerás. Fuera Tu no. casa quedará desierta, abandonada, vacía. Fuera no. Es decir, no tendrás talit sobre ti, no tendrás escudo. No tendrás un poderoso que vele sobre ti. Hasta que no me reconocerás. Vale, era porque es la alusión a él mismo, al Mashiach que vino para ser el redentor de Israel. El pueblo de Israel pasó a ser considerado, como sabemos, muerto, diseminado entre las naciones, perdió la identidad, enterrado en el fondo del mar, se presenta, o en el polvo de la tierra. Son dos expresiones que se usan en el Tanaj. Vale, igual en el libro de Daniel, aquí se habla de la restauración, donde muchos despertarán del polvo de la tierra. ¿Vale? No significa que resucitarán los muertos, sino que es una referencia a la casa de Efraín, a la casa de Israel, que estuvo muerta entre las naciones, viva como persona, pero muerta en identidad. ¿Vale? El pueblo de Israel pasó a ser considerado como muerto con el momento de ser esparcido entre las naciones. Para que un muerto pueda volver a la vida, eso solo puede ocurrir mediante el poder de la fuente de vida, que sabemos que es Adonai. Él es el Ruach vivificante. Y sabemos quién es ese Ruach, es Yeshua. Él infundió aliento a los huesos secos, como se presenta en Ezequiel capítulo 37. Esta valle de huesos secos, la valle de Israel, un Israel diseminados entre las naciones, que son muertos, huesos secos. Pero su espíritu de vida, porque Él es el Elohim viviente, ¿vale? Él tiene el poder de vida y la vida eterna. Yo soy la vida eterna, como dijo Yeshua. Trajo su espíritu, extendió su espíritu para el pueblo, nuestro pueblo. Al entrar su ruaj en estos huesos secos, muertos, convierte al gentilizado Israel en hijos e hijas y pasa a ser bat, es decir, reconocida como hija. De aquí se le da el consejo, vuelve virgen. Bueno, ¿cómo pasa una ramera a llegar a ser bat, hija, y pasar a ser virgen? Bueno, esto también, ¿no? Aquí nuestro texto habla metafóricamente a Israel, llamándolo nuevamente bat, es decir, hija. El hecho es relevante porque restaura la identidad de la paternidad al reconocer a Israel como hija, como hijo, en este caso hija, ¿vale? El hecho de ser llamado Israel hija y virgen es para aludir al estado del noviazgo, donde la relación entre el pueblo de Israel y el Elohim viviente se asemeja al romance que hay entre dos personas de sexo opuesto, mujer, que en este caso no por casualidad le decía que se usa la expresión nekevá, que es hembra, ¿vale? Y hombre, que en el texto hebreo usa la palabra gever, sobre el cual hemos dicho que hemos estudiado. Gever es la contraparte de la hembra en el sentido de varón maduro, capacitado, es decir, no es un niño. Un varón puede ser un niño, que igual es varón a diferentes etapas, pero un gever ya no es un niño, es un varón maduro, listo para ir a la guerra, ¿vale?
para afrontar los retos de la vida. Entonces entendemos, en la luz de... Vamos a leer un verso más. ¿Dónde estamos aquí? Libro de Oseas, otra vez de vuelta. Libro de Oseas, capítulo 2, verso 4-6. Vale, voy a leer de 4-6. Pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella ya no es mi mujer. ¿Vale? La madre de Efraín y de Judá es Israel. ¿Vale? Y yo no soy su marido, Sión o Jerusalén. Ocupa aquí el lugar de madre. Que quite de su rostro sus prostituciones. Ese es el consejo que da Elohim. Ya no es una realidad. Pero puedes hacer una teshuvá. Hay una solución, un camino de regreso. Quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios. No sea que yo la desnude toda entera y la deje como el día en que nació. Eso es un recordatorio del libro Ezequiel, donde creo que es donde se presenta que encontró a Israel pateando, apenas nacido, pateando en su sangre. Lo tomó, lo lavó, lo purificó, creció, se hizo una joven, ¿vale? La desposó. Más tarde presenta, le dio 2 hijas. Bueno, eso son metáforas, ¿vale? Para entender la separación de este pueblo en 2. La ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Ni de sus hijos me compadeceré porque son hijos de prostitución, ¿vale? Ese es el verso 7. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, cuando decía, me iré detrás de mis amantes, por caminos torcidos, sin rumbo, buscando de un lado a otro, lo que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas, ¿vale? Todo esto está explicado en todo su contexto en el estudio del libro de Oseas, capítulo 2, primera parte. Capítulo 2 tiene 3 partes o más. 3. ¿Vale? Eso está en la primera parte. Libro de Oseas, capítulo 2, parte 1 en audio. Por escrito en PDF hay solo un mismo estudio, ¿vale? Entonces entendemos en la luz de este capítulo, Oseas 2, versos 6 al 7, que la obra nueva que hará Adonai es que esta misma mujer que se fue tras sus amantes dejará de andar en su terco camino y que al fin verá que este camino, esta actitud no le traerá nada provecho, sino más bien solo desgracia, como vimos en el libro de Oseas, cuando le sucedió a Gomer. De modo que por fuerza mayor, porque es donde le lleva la actitud descariada de uno que no obedece las condiciones del pacto, pues lleva a una situación adversa, mediante una fuerza mayor, entrará o tendrá que entrar en arrepentimiento y retornará al Elohim de sus antepasados. Es lo que se nos declara. Claro, esto está en contra de todo concepto de la doctrina del reemplazo, donde fuimos desechados para siempre, elegidos los cristianos por Israel espiritual. Eso ya con cada estudio vemos que eso está totalmente falso. Es decir, creer que una mujer corteja a un hombre porque naturalmente, ¿cómo sucede? El hombre es quien debe y quien corteja a la mujer. Eso es la forma natural. Entonces, el cortejo implica o revela que la persona cortejada puede gozar de protección, ya que el que corteja revela que tiene aptitud para crear defensa, seguridad, traer shalom, bienestar, ¿vale?, a la persona cortejada. Este término geber es una de las 4 palabras hebreas más importantes para decir varón, ¿vale? Hay 4 palabras. Geber describe a un hombre de fuerza o valentía y deriva del verbo gabar, que quiere decir ser fuerte, strong, ¿vale? Gibor es la forma intensiva de Geber y significa fuerte, poderoso. De aquí viene uno de los títulos del Elohim de Israel, que es Elohim Gibor, es decir, Elohim fuerte o Elohim poderoso. Según Isaías capítulo 9, verso 6, este título, Elohim Gibor, pertenece al Mashiach, a Yeshua. Sobre esta palabra Geber, voy a leer un verso que parece que no tiene que ver con el texto, pero luego voy a explicar por qué tiene que ver con el texto. Sí, hay un ejemplo. Voy a ir al Primera de Reyes. Ustedes conocen la historia, pero
Lo voy a leer para refrescar la memoria y tener el contexto. Verso 21 dice lo siguiente. Eliahu se acercó a todo el pueblo de Efraín, reino del norte, y dijo, Ad Matai, me gusta mucho esta palabra, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando de los dos pies? Si Adonai es Elohim, seguidle. Si Baal, se entiende que es Elohim, seguidle a este. Es decir, decidan de una vez, ¿no? Pero el pueblo no le respondió nada. Es lo que hace uno. Bueno, la teoría, te he acostumbrado con la práctica, hay que pasar al siguiente nivel y dar evidencias. Es lo que va a suceder. Ahora hacemos teoría, hacemos exactamente la misma obra que hizo Elías hasta aquí. Ponemos delante la realidad, el estado, la situación, el bien, el mal, la reacción, principio, causa, efecto. Y el pueblo guarda silencio, muchos guardan silencio. Habrá que pasar al siguiente nivel y mostrar las evidencias. Es lo que estamos esperando. Esa evidencia no le va a dar Eliahu, no le vamos a dar nosotros. Va a ser el mismo Goel, el mismo Redentor, cuando él actuará para librar a su pueblo y mostrar quién es él, que él es el Elohim verdadero. Lo mismo como sucedió en Egipto. ¿Vale? Entonces entendemos de este Primera Reyes, capítulo 18, verso 21, que un Geber debe ser una persona que está bien afirmado, ¿vale?, sobre sus dos pies. Es decir, tiene como emuná una base sólida, y de esta base es de donde le viene el fundamento y tener inspiración para el proceder. Para el proceder en la parte de vida social, física, familiar, en todas las situaciones, en todo el contexto donde una persona necesita, pues, mostrar firmeza, no, mostrar quién es, qué identidad tiene. Que en este caso, la mujer, es decir, los redimidos de Israel, rodearán al Gibor, es decir, al Elohim viviente, puede tener el siguiente sentido. Un sentido que es respaldado por la suma de las evidencias respecto a la seguridad del retorno de Israel. Normalmente en una caravana, ¿vale?, ahora por el desierto, como se viajaba en la antigüedad, los más indefensos, que eran las mujeres, los niños, los ancianos, por lo general iban al centro, ¿vale?, para estar protegidos por los varones que son portadores de armas, que estaban alrededor de esta caravana, ¿vale? Si ven las películas antiguas, incluso en noroeste, también aparecen así, una carreta con algunos jinetes, cowboy, ¿no?, pistoleros, también que cabalga alrededor de esta carreta, donde están la gente que están aquí viajando, mujeres, niños, bueno. Eso para protegerlo, obviamente, de posibles ataques enemigos. Pues las profecías de la restauración y el retorno de Israel a su raíz son como una caravana donde los indefensos, la gente, los niños, los que apenas dan los primeros pasos en la raíz de la fe hebrea, vale, aquí tenemos bastantes personas así, están como las mujeres, como los niños, como los recién paridos, como decía Yeshua a Kefa: cuida, si me amas, guarda, protege a las ovejas. Los corderitos. Lleve a los corderines en los brazos, ¿vale? Cuida, 3 ocasiones le dijo lo mismo: ¿me amas tú, Pedro? Tú lo sabes. Guarda mis ovejas, cuida mi rebaño, carga en los brazos a los corderines. Entonces es la obra que hacen normalmente un pastor, un defensor, un instructor, una persona que se ocupa en este pueblo de los indefensos, ¿no? Como en este caso. Ellos pueden andar alrededor de la caravana, mientras que los fuertes pueden despreocuparse las personas débiles pueden despreocuparse de los ataques de los enemigos. En este caso, pues en esta comunidad nuestra, no por nada tenemos un escudo que es el muro, las normativas del grupo, y administradores que tienen la obligación de velar sobre lo que se comparte, lo que se habla, lo que se responde, enderezar, encaminar, cuidar los espíritus, aplacar las cosas, ¿vale?
tomar iniciativa, así, cuidar. Ese es el para decir las cosas normales, cómo funciona. Pero en el tema de la redención, lo que presenta esta cita describe que es posible, mediante un escudo de protección y shalom, que hacer posible que mediante el poder del León del Altísimo las cosas cambien. Es la cosa nueva que él puede hacer. En este caso, los fuertes pueden estar desocupados en defender a los indefensos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Es decir, que los dirigentes se pueden ocupar, que se ocupa para el pastoreo como para la edición de los demás, pueden estar más tranquilos ocupándose de sus vidas, también de sus propios estudios, de su propia edificación, porque en esta nueva realidad, la redención hará posible que cada uno de los hijos e hijas de Jacob pueda emprender el camino de retorno en total seguridad, ya que el poder del Altísimo hará posible que eso suceda, porque lo que no es posible para la mente humana, ¿vale?, es para la de nuestro Elohim. Para la mente humana el hombre protege a la mujer, pero en la obra de Adonai el hecho es al revés, como si fuera que la mujer escuda al hombre, ¿vale? Eso es lo que presenta el texto. Le voy a decir por qué, ¿vale? Hemos estudiado en realidad una metáfora, ¿vale? No es una cosa real que eso va a suceder de esta forma, que la mujer rodeará al hombre, ¿vale? No es como sucede en la boda judía. No sé si vieron que el hombre se está sentado en una silla bajo una estructura, una protección, una kipa, para decirlo así, y la mujer da vuelta alrededor del hombre, ¿vale? No es ese el sentido que expresa aquí, es una metáfora, ¿vale? Y tiene el propósito de transmitir una seguridad que no es tan normal en condiciones normales. En condiciones normales el hombre defiende a la mujer, protege a los niños. En este caso el hombre no necesita, es como si la mujer protegería al hombre. No va a suceder las cosas así. La idea es que el hombre no debe hacer su deber, porque no va a ser el caso cuando se trata de la redención y restauración de Israel. Entonces trataremos de sacar provecho de la metáfora para entender el proceder en las obras de nuestro Elohim. El texto puede tener el sentido de que los presos igual se apoderan del que los tiene presos, ¿vale? Eso es una cosa que tiene el sentido del revés, ¿vale? Normalmente, como una mujer es rodeada por el hombre, protegida, es anormal que la mujer proteja al hombre, ¿vale? Asimismo, el texto puede tener el sentido de que Israel, eso es respaldado en la suma de las evidencias del Tanaj, que Israel, que es un preso, llegará a ser el amo del que lo tiene preso, ¿vale? Israel pasó a ser comparado con una nekeva, que es una mujer que necesita ser protegida, como es normal, ¿vale? Normalmente para decir mujer, el hebreo usa la palabra isha, pero el texto usa una palabra inusual que es nekeva, denotando con esto el sexo femenino con las características naturales de la feminidad que necesita. Es un vaso más débil, necesita su protección normal de parte de un geber. Así pasó a ser comparado en el contexto Israel. Una mujer desprotegida en el sentido femenino, que no es una Deborah, una madre en Israel, sino que no es una Isha, Ezer, que negdó, ¿vale?, como hemos visto en el estudio sobre Deborah, sino que es una Nekeva, es decir, tiene el sexo femenino débil, como se suele considerar. Así pasó a ser considerado Efraín, Israel. Mientras tanto, por contraste, los babilonios, los caldeos, y por lo tanto, con esto haciendo énfasis a un poder cualquiera extranjero que domina sobre Israel, pero vamos a usar los caldeos, los babilonios en este caso, pasaron a ser vistos como un geber, gente poderosa, una nación opresora que al final llevó a esclavitud a la Nekeba, es decir, a Israel.
Entonces no es normal que un preso se convierta en el amo del que antes era su dueño, pero la obra del Altísimo hace posible que las cosas naturales cambien en tal grado que lo que no es natural se vuelva a ser natural. Igualmente las profecías revelan que la presa será quitada de la boca del depredador y lo que antes era una mera presa pasará a ser la principal nación que gozará de la bendición del cielo y por lo tanto de todos los recursos que el cielo puede dar al hombre. En estas últimas circunstancias, lo que revelan las profecías es que las naciones gentiles que antes eran dueñas sobre Israel, sobre Efraín, sobre nosotros, ahora servirán al pueblo redimido y bendito. Y queda una otra perspectiva, y con esto vamos a cerrar este estudio. Una otra perspectiva que deriva de este verso. Recordamos que la mujer, por incurrir en el pecado al principio de la creación, pasó a ser sumisa al hombre, de modo que el varón pasó a ser su protector. Pero el texto de la creación menciona que la mujer fue hecha ser Etzer Kenegdo. Entonces, la metáfora empleada en el texto que estamos estudiando igualmente puede decir que la obra de la restauración hará posible que la mujer como esposa, eso es Isha Hadashah, ¿vale? Una mujer joven, un alma casada, pasa a ser Isha Hadashah, es decir, pasa a una nueva etapa de su vida como mujer, esposa, ¿vale? Y también la restauración hará posible que una Isha se convierte en una esposa y por lo tanto actúe como tal. Y igual una Isha, que es una hija de Israel, volverá a recuperar su virtud de ser un poder de socorro para la casa de Israel. En este caso, si no es para su esposo, como Isha de Israel, hará que ser una Débora, Sí. ¿no? Débora, que se levantará como una madre en Israel. Ella fue un Ezer Kenegdo para Israel. Un poder que le vino como fuerza, fue de fortaleza para levantar un Israel caído y así hacer frente y librarse del yugo de los cananeos que estaban sobre ellos, ¿vale? Entonces, en la obra lo que puede revelar ese texto también puede aplicar en ese sentido a la restauración del propósito original de la creación, para cual Adonai creó a la mujer, para servirle como ayuda idónea, como se suele traducir esta expresión. Bueno, es pobre, pero entendemos que fue creada para ser una fortaleza, un poder de socorro que esté delante del hombre, o igual restaura a una mujer en Israel como Isha, como hija de Israel, para ayudar a su nación a prevalecer, a levantarse, de modo como Débora pues ayudó en sus días al pueblo de Israel para volver a recuperar su autonomía, levantar la frente, ¿no? Volver a ser el pueblo que tenía que ser, ¿no? Cabeza. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio sobre este texto, que para muchos suele ser difícil, ¿vale? No sé por qué, pero para nosotros ya lo vemos bastante en la suma de las evidencias. Algunas puede ser, es decir, es un método por extensión de aplicarse a las mujeres en general, pero por lo general en el contexto vemos que se aplica al pueblo de Israel, que pasó en este estado así. Obviamente corresponde a Israel volver como el hijo pródigo a la casa de su padre. Eso es volver para con Elohim, para la raíz de nuestra fe. Aunque Adonai nos llama, nos corresponde hacer el camino de regreso, ¿vale? Pues en este camino andamos nosotros también para recuperar nuestra identidad, lo que somos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras virtudes, y así también decir a los nuestros también vuelvan con nosotros, ¿vale? No podemos ser egoístas, recibimos para dar, así que al recibir por obligación nos obligamos con los nuestros que queremos ser Ejad a estrechar los lazos en unidad con toda la suma de los descendientes de Jacob que son llamados a la redención, ¿vale? Que Adonai nos ayude en ese sentido a poder entender, compartir de lo que aprendemos
para servir de luz, ayudar a los nuestros y ayudar a quien quiera, ¿vale? Que quieren aferrarse a la redención, que quieren entrar en este pueblo para recibir la bendición dispuesta para ellos, para todo el mundo en Abraham, en este pueblo. Shalom a todos los que nos escuchan por las redes. Aquí nos quedamos en el grupo para si hay preguntas, comentarios, ¿vale?